aprovechando que estás aquí con nosotros, mi querido Jesús, y te agradezco mucho tu tiempo, ¿por qué no hablamos del caso de Benjamín Netanyahu? Se reeligió como primer ministro israelí y eso no ha generado, por ejemplo, en México, las reacciones que uno se pudiera imaginar, entendiendo que en México hay sectores que se pronuncian por el caso de Venezuela, por otros casos a nivel mundial, y la comunidad judía en México es muy importante. Un Benjamín Netanyahu conservador que ha aplaudido la idea del muro en la frontera de Donald Trump entre México y Estados Unidos, entre muchas otras cosas, le ha apostado a, pues, a aplastar a los adversarios judíos. Dame tu opinión acerca de esta reelección y cómo Israel sigue, pues, movida hacia la derecha, hacia el conservadurismo. Así es, querido Vicente. Mira, primero que nada quiero puntualizar que la comunidad judía mexicana merece todos mis respetos. Tengo a muchísimos amigos muy queridos que les he aprendido mucho en términos intelectuales, gente muy sensible y muy preocupada por México y muy preocupada por otros problemas que hay a nivel internacional. Sin embargo, dentro de la comunidad hay algunos periodistas conservadores que han tendido al juicio fácil, como Leo Zuckerman, pues el mismo Jorge Castañeda Guzmán, el mismo León Krause, Enrique Krause, su mujer, Turren, y algunos otros, Sabina Berman, que la respeto mucho también, pero que para los casos, por ejemplo, de Bolivia, el mismo Ecuador lo acababa de mencionar hace un momento, y el caso de Venezuela, por una segunda, tercera o cuarta reelección, hacen campañas mediáticas muy importantes para desprestigiar a estos países, acusándolos de tener gobiernos de izquierda progresista en camino a convertirse en dictaduras. Sin embargo, a diferencia, León Krause leí por ahí un tuit que decía que él medio detestaba a Netanyahu porque era un populista. Más allá de eso, no se ha encolerizado como lo ha hecho en contra de Venezuela, a pesar de que Venezuela no está ocupando ilegalmente territorios de otro país, no está oprimiendo a otro pueblo, ¿no? Militarmente, y ni Venezuela y tampoco lo hacía el Ecuador de Correa. Sin embargo, para el caso de Israel, pues están calladitos, no dicen nada. Y te cuento que Bibi Netanyahu ya fue primer ministro de Israel de 1997 a 1999, un ministro de puño de hierro, muy virulento en contra de los palestinos, que ha construido un montón de colonias israelíes en los territorios palestinos, que esto es ilegal, de acuerdo a las convenciones de Naciones Unidas. Y luego, después del año 2009 a la fecha, ha sido primer ministro de manera ininterrumpida. Y entonces, esta ocasión gana el bloque que él encabeza. El partido Likud es el partido más importante de la derecha israelí, Vicente. Y te cuento lo siguiente. Israel tiene una especie de como de semiparlamentarismo, en el cual tiene un parlamento que se llama la Knesset o Knesset, tiene 120 asientos. Entonces, ¿en qué consisten las elecciones? La población vota por las coaliciones de partidos para tener asientos, digamos, en esta Cámara. Es un Congreso unicameral. Y entonces se da cuenta que si un partido gana directamente el 50% de los curules más uno, su líder de partido se convierte en primer ministro. Pero si no gana directamente el 50% más uno, el presidente, que es jefe de Estado, tiene un papel simbólico porque existe presidente y primer ministro. Bueno, entonces el presidente, a pesar de que tiene poder simbólico para estas, digamos, acciones, tiene la facultad de otorgarle más o menos un mes y medio a las coaliciones para formar, los que hayan obtenido más votos, para formar una coalición de gobierno de partidos afines para garantizar gobernabilidad. Y en este caso, aunque Benjamín Netanyahu, como ya le ha pasado en otras ocasiones, fíjate qué interesante, a los gobiernos de izquierda en América Latina les dicen autoritarios y antidemocráticos porque arrasan en sus elecciones y se reelige. Pero este señor Bibi Netanyahu, su partido no ganó porque quedó empatado con el partido azul y blanco de la izquierda de Israel, de Benny Gantz, y en 35 asientos cada uno. Sin embargo, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué se puede reelegir? Porque los demás partidos de derecha, con los que hizo alianza, entonces el bloque de derecha, ya sumando todos sus curules ganados, sumaron 65. En cambio, el partido azul y blanco de Benny Gantz sumaron nada más 55. Entonces, no solamente tienen el 50% más uno,
sino además el 50% más 5, lo cual genera que dentro del bloque ganador, el líder del partido que más asientos ganó se convierte en primer ministro, y la fórmula da que Benjamín Netanyahu nuevamente es el mismo que se va a reelegir por un quinto periodo. Qué interesante. Yo no he escuchado nada. Qué interesante que lo plantees de esta manera, mi querido Jesús, que tan lejos en México, en Estados Unidos, hay un sector de la prensa tan conservador que se tira de cabeza y con todas las armas, políticamente hablando, contra los gobiernos de izquierda que se reeligen, que señalan como cuasi dictadores o dictadores, pero nada digan de la reelección tras reelección de un Netanyahu en Israel que permite, y bien lo dices tú, pues que se aplaste a los palestinos con todas las de la ley. Así es, querido Vicente, y fíjate que lo preocupante, digamos que hay una buena y una mala como en todas, aunque no sé qué tan buena sea la que quiero vender como buena, pero los líderes palestinos están preocupados porque con la quinta reelección de Netanyahu viene la continuidad del statu quo, que es seguir el expansionismo israelí, y luego dentro de las colonias que ya están construidas en los territorios palestinos ilegalmente, sigue la construcción natural, el desarrollo inmobiliario y lo que ellos dicen el crecimiento natural de estas poblaciones, que uno les dice colonias, asentamientos humanos, pero en realidad son mini ciudades de 35, 50 mil personas. Pues ya existen alrededor de 600,000 colonos israelíes en los territorios palestinos, conectados con carreteras de circunvalación, con presencia del ejército. Es decir, ellos prácticamente, estas autopistas son de su uso exclusivo. Eso genera que los palestinos vean, digamos, tocada día con día su vida cotidiana. Y fíjate, Vicente, otra cosa interesante de nuestra prensa aquí en México conservadora, con respecto al tema de Israel, que desata muchas pasiones. Casualmente, hay aproximadamente 4.7 millones de palestinos, tanto de la Franja de Gaza como Jerusalén Este y Cisjordania, Vicente, que no tienen voz ni voto. O sea, están militarmente ocupados, pero no pueden votar por el gobierno que les jode la vida todos los días porque no son judíos. Y la idea sionista, la narrativa sionista, como lo decía yo en mi libro, prácticamente crea el Estado de Israel con el ideal de que fuera un Estado esencialmente judío. El año pasado, en el verano, se aprobó una ley en la Knesset en la cual se retomaba la idea de que Israel es un Estado esencialmente judío, lo cual deja al 22% de la población con nacionalidad israelí de origen, digamos, árabe, pues como ciudadanos de segunda. Entonces, los palestinos están asustados con esto porque Bibi Netanyahu se reafirma y pues esto que tú mencionabas, esta tendencia de la población israelí a cargarse a la derecha. Aunque digamos la otra buena noticia es que partidos como el Tehut y el Uzma Yehudit, que son de ultraderecha, pues ni siquiera llegaron al Parlamento. Pues qué interesante. Entonces, que en todos lados se cuecen habas, mi querido Jesús López Almejo, profesor Jesús López Almejo de la Universidad Autónoma de Baja California, experto en relaciones internacionales. Déjame preguntarte para despedirte, mi querido Jesús,